auditorio de Telefórmula, hoy miércoles 1 de noviembre. Le agradezco mucha atención a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Las remesas, 5.613 millones de dólares en septiembre, un incremento del 11.4 anual. Por cierto, la Reserva Federal allá en Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés. El presidente presenta plan de reconstrucción de Acapulco, calculan 61,000 millones para su reconstrucción. Fitch Ratings hace la primera estimación, dice que el costo de la reconstrucción podría ser de 16,000 millones, pero de dólares. Hoy platicaba con José Ángel Gurría, han entregado ya el primer planteamiento de lo que será el programa previo, el elemento previo para el programa de gobierno del Frente. Se está ya en fase de impresión, son alrededor de 190 páginas. Le comento en otros temas que la Secretaría de Gobernación, quien va a ser responsable de la reconstrucción, junto con la gobernadora de Guerrero, que hoy estuvo en la mañanera, pidió a la ministra Norma Peña constituir un comité para manejar el tema de los fideicomisos. La mexicana Michelle Rabel, atrapada en Gaza, pudo salir con rumbo a Egipto. México en la ONU pidió el cese inmediato del fuego y además, en este caso, los ataques israelíes y el levantamiento del estado de sitio en Gaza. Exigió también la liberación inmediata de los rehenes. En un momento más platicaremos con el embajador Julián Ventura. Le comento que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la muerte de civiles en un ataque de Israel en campo de refugiados en Jabalia, allá en Gaza. Los israelíes insisten en que los palestinos usaron niños como en este caso escudos humanos. Estamos hablando que UNICEF y Save the Children habla ya más de 3,000 niños muertos en este conflicto, una cosa espantosa que por supuesto merece condena planetaria. No hay represalia que justifique que se estén matando niños. Yemen se suma a la guerra contra Israel, en este caso lanzó 3 ataques con misiles y drones. Ellos dicen que están apoyando a la población palestina. Lo que están haciendo es complicar todavía más la situación. En otros temas, la canciller Bárcena está en Washington, participará en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Aquí en la capital, pues muchos temas, espionajes, fake news, sexo y también política, mucha política. De sexo, pues le cuento que el Frente anuncia por voz del presidente del Partido de Acción Nacional que el candidato en la capital de la República y en otras entidades, pero en la capital concretamente, va a ser varón. Por tanto, las especulaciones de si Lía Limón, que como usted sabe no le dieron la licencia, podría ser la candidata, se van en este caso estrechando. Eso por el lado del Frente. Por el lado de los amores, pues hoy nos enteramos ya oficialmente, lo reconfirman, que la alcaldesa de Cuauhtémoc y el alcalde de Coajimalpa pues tienen una historia, lo cual no tendría ninguna relevancia, pero ambos estaban aspirando a ser candidatos a la jefatura de gobierno. No deja de ser enternecedor. Y después de que el jefe de gobierno negara la veracidad de un video que anda circulando por ahí, donde dice que está apoyando a Clara Brugada, hoy Claudia Sheinbaum salió a decir que no hay favorito en la elección de candidatos, coordinadores de la Cuarta Transformación en la capital. Pausa, regresamos en un instante. Información, tengo aquí el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. Es la primera etapa. Voy hasta la primera línea de la noticia con mi compañero Israel Aldave. Israel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Hoy se cumplen 8 días de que el huracán Otis impactó con toda su fuerza a este puerto de Acapulco. Comentarte, Leonardo, que aquí la situación sigue siendo de una verdadera crisis. Falta de agua, de alimentos, de medicamentos, hay mucha inseguridad, Leonardo, y a fines de estos últimos días, mucha basura, Leonardo, en la costera Miguel Alemán, escombros y todo tipo de basura que hasta el momento no ha sido removida por la autoridad municipal. Pero no solamente, Leonardo, pues esta situación priva en estos temas que ya te comentaba, sino también en primera línea en lo que toca a la distribución de alimentos. Hoy estuvimos, Leonardo, muy cerca de aquí del puerto de Acapulco. No te estoy hablando de la montaña alta o un lugar de difícil acceso. A 10 o 20 minutos en automóvil, dependiendo del tráfico, se encuentra, Leonardo, la comunidad de San Pedro de las Playas, conocido porque ahí justamente se encuentra la laguna de 13 Palos. Es una comunidad de alrededor de 5,000
de personas, entre ellos son pues pescadores, viven de la pesca, fueron fuertemente afectados por el fenómeno natural. La mayoría de las viviendas, por no decir todas, Leonardo, ya no tienen techo, muchas están destruidas, completamente las calles son intransitables, palmeras, postes de luz y de teléfono están justamente bloqueando las vialidades de esta comunidad. Hasta este momento, Leonardo, pues muy poca la ayuda es la que les ha llegado. Ayer solamente nos dijeron sus habitantes, les llegó una caja de despensa que le distribuyó la Secretaría de Marina, la cual por supuesto es insuficiente para que las familias puedan subsistir a esta verdadera crisis. Así nos lo comentaron. Aquí lo que le pido al gobernador, pues al gobernador o a Obrador, no sé, que nos apoye, pues, no a mí, a todo el pueblo. Todo está destruido, todo el pueblo está destruido, no nomás a mí, todo. Necesitamos ayuda mucha, no necesitamos despensa, necesitamos láminas, no sé, apoyo para levantar los techos, porque es mucho el Ahí está, daño. Leonardo, es lo que principalmente necesitan, las láminas, además también, por supuesto, de las despensas. Comentarte también, Leonardo, que debido a esta situación, pues han perdido todas sus herramientas de trabajo. Como te lo comentaba, ellos son pescadores y es más difícil su situación porque ahora no tienen las herramientas para poder llevar a cabo su ejercicio, su trabajo, y de esta manera, pues no tienen recursos para llevar a sus hogares. Que somos un pueblo de pescadores aquí, muchos perdimos nuestros artes de pesca, como cayucos, motores, redes, y hasta ahorita la verdad nadie nos ha venido a ayudar, nadie. Después de una semana, ayer apenas vinieron unas despensas, sí, pero pues no todos alcanzaron. Después de una semana, pero no entró ni agua, nada, lo que es nada, pues. Uno solo se la vio como uno pudo, pues. Allí está, Leonardo, ellos solos son como han sobrevivido estos 8 días luego del paso huracán. Tampoco hay electricidad, mucho menos telefonía, está aislada esta comunidad de Leonardo, a pesar de que, como te lo comentaba, se encuentra muy cerca aquí del puerto de Acapulco. Israel, te agradezco la crónica. Con las imágenes de Cristian Ramírez. Te agradezco la crónica y te mando un abrazo. Seguimos con la información y el análisis como todas las semanas. Le agradezco mucho a la doctora Domínguez Barbosa que converse con nosotros. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre. Me quedé con una inquietud enorme. Ayer dábamos la información de las defunciones en el país, que es un dato muy interesante que da el INEGI. Y bueno, pues sabemos que en el 2019 tuvimos 747,000. Luego, durante la pandemia, subimos muy por arriba del millón. Llegamos incluso a rebasar el 1,120,000. Y ahora ha bajado en el 22 a 847,000. Es decir, 100,000 más que en el 2019. Y yo ligaba, por eso te lo pregunto a ti, los datos del ENSAUD, que me resultan francamente preocupantes, de los cuales el gobierno quiso hablar poco, las condiciones generales de salud que tiene el país. Hemos hablado también de cómo ha retrocedido la esperanza de vida. Y te pregunto, tener 100,000 personas muertas más en 2022 que en el 2019, ¿nos dice algo? ¿Hay algo que, en fin, desde tu punto de vista, habría que comentar con la audiencia? ¿O es una evolución normal de las estadísticas, Andrea? Dos cosas. Creo que es muy importante entender el tiempo. Si bien a lo largo del tiempo tú tienes que tener, idealmente con una infraestructura como la que tenemos y abordajes en prevención de salud y salud pública, tenemos que tener una mejor esperanza de vida, como mencionas, acceso a medicamentos, servicios sanitarios, servicios de salud, etcétera. Esto debería de ser mucho más lento y con tendencia hacia la baja, no con tendencia hacia la alta. Pero hay dos cosas que me importan de estos números del INEGI. La primera es, si te fijas, la mayoría de las muertes ocurren en domicilios. Esto puede suceder dos cosas. Una, o no llegan, aunque los puedes atender un médico, como dice, bueno, la mayoría fueron atendidos por médicos, pero no necesariamente en un hospital o en una atención hospitalaria, y mueren en sus casas. Y la segunda es, si te fijas, de acuerdo al grupo de edad, que eso es lo más importante, muertes cardiovasculares y en los jóvenes, entre cada vez más corta la edad, están muriendo de accidentes que no son automovilísticos y casuales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Morelos, por ejemplo, no sé si te fijas, fue uno de los extremos de las muertes que se vio reportadas,
y contrasta con que digan que Quintana Roo no. Me llama la atención, Quintana Roo está siendo uno de los estados más violentos últimamente. Quiero destacar que esto se une, y hay que leerlo con la cortina también que hay de que disminuyeron el acceso a medicamentos, disminuyó también, bueno, porque quitaron todas las guías de práctica clínica y todas las normas oficiales mexicanas del abordaje de paciente con diabetes mellitus, paciente con enfermedad crónico-degenerativa, todos los antineoplásicos o los tratamientos oncológicos, que principalmente es una de las causas, de las primeras 5 causas de muerte, pues también se vio erradicado. Entonces, ¿dónde se está muriendo la gente? No nada más es de qué se está muriendo, sino dónde se está muriendo la gente, porque es en donde se alcanza a reportar esa muerte. Oye, pues muy interesante, por supuesto, tu lectora. Pasamos ahora a Guerrero, doctora. Guerrero, pues te decía, el impacto en salud. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque tenemos que seguirnos movilizando la sociedad civil para seguir ayudando a como dé lugar. Hay listas en donde nos podemos inscribir como voluntarios, quienes, si no se puede apoyar de manera como tal activa con algún donativo o en especie, se pueda rescatar gente a través del voluntariado. El impacto en salud es muy importante, hay varias escalas y quiero darte aquí pormenores con una cierta cronología en tiempo. En días, semanas, en los primeros días, semanas, el principal riesgo es que ante la ausencia de accesibilidad de agua potable y de limpieza como tal, pues lo primero que va a ocurrir son grandes enfermedades gastrointestinales, diarreas, ¿no? Y esto puede ser muy letal, puede ser altamente letal, porque la gente se muere deshidratada, además de que las condiciones climáticas pues son bastante calurosas, no son propiamente seguras y pueden morir de deshidratación, y no solo el adulto joven, sino también obviamente los extremos de la edad, niños y adultos mayores. En el paso de los meses, específicamente entre el primer mes y el segundo mes, vamos también a empezar a ver enfermedades respiratorias por microorganismos atípicos. Eso quiere decir que no es la típica gripe convencional, sino como hay mucha humedad en Guerrero y esta humedad está acumulada, más aparte está acumulada con otros factores también ambientales poco sanitarios, puede haber crecimiento y multiplicación de esporas, de hongos, que son finalmente microorganismos atípicos que pueden llevar a infecciones respiratorias muy importantes que no solo afecten a los sobrevivientes, sino también a los que van a ayudar, a los voluntarios, a los mismos militares, a la gente que esté ahí ayudando a rescatar a esta población. Sí, absolutamente. Pues doctora, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Y bueno, pues como toda la semana recibimos con gran gusto además a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Doctor Curcio, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Pues ¿cómo ves las cosas? ¿Qué comentas con el auditorio esta semana, Enrique? Bueno, primero varias reflexiones. La primera, que creo que tiene que ver con el tema del cambio climático. A mí me da la impresión de que este huracán Otis, pues ya fue también parte de las consecuencias de esta tendencia de huracanes cada vez más violentos, cada vez más agresivos, y eso es algo que nos han venido diciendo los científicos que va a ocurrir, está ocurriendo. Lo segundo, yo también insistiré, de las cosas que también hemos venido diciendo, pues ahí está el desmantelamiento de las instituciones y lo que es un gobierno fallido. Primero, no hay Estado, no hay gobierno en Guerrero, no hay. O sea, ahí tienes una gobernadora, pues que finalmente es gobernadora porque el papá no pudo ser el candidato, no está presente, no están informados, no están al tanto de las cosas, no sabían que venía un huracán. O sea, estás en Acapulco, estás en Guerrero. Esas cosas deben, además, y como recordaba el otro día en otro lugar, pues la temporada de huracanes tiene fecha en México. Yo recuerdo perfectamente siempre a partir del 15 de septiembre, en la administración pasada, era de tiro por viaje, que a partir del 15 ya sabíamos que teníamos que estar atentos con el tema de huracanes. Entonces estos tipos perdidos, lo cual no me sorprende porque no están hechos para gobernar. La alcaldesa de Acapulco, otra tragedia, pobrecita, una mujer pues muy modestita de ideas, muy modestita de conceptos, y uno de ellos muy innovador cuando justifica que la rapiña pues es un tema de cohesión social. Saltándome hacia adelante, yo propongo que una institución que han venido también desmantelando y desviando, Leonardo, que es el caso de Fonatur, que en lugar de desviarlo a hacer trenes, que parece que ya se lo dedicaron más bien al ejército, y de también el riesgo de que cierren esa institución fortalecida podría ser la que en un par de meses,
2 meses, 3 meses a lo más, nos traiga un muy buen proyecto de renovación, recuperación de Acapulco como el principal destino turístico del país. Porque el Fonatur, si tú recordarás, y su antecedente, el caso más exitoso fue Cancún. Hace 50 años inventaron Cancún. Y después ha habido otros casos menos exitosos, pero no por eso. Por ejemplo. Otros menos exitosos, pero tienes Huatulco, y tienes Ixtapa, y tienes Loreto. Muy exitoso también Los Cabos, que también es un producto de Fonatur y de sus antecesores. Entonces, tenemos a las instituciones, nomás hay que fortalecerlas, para que nos hagan un planteamiento concreto de renovación. Y ahí deberían de invitar a los principales despachos de arquitectos mexicanos y, ¿por qué no, también extranjeros? Porque debe haber mucha experiencia internacional, Leonardo, sobre todo también en casos como estos, en otras partes del mundo, donde después de huracanes ha tenido que haber una renovación. Entonces, propongo algo concreto y sé que en el corto plazo, pues está muy bien, ¿no? Los paquetes, las canastas básicas, los colchones, los hoteles, las estufas, todo eso es importante. Pero eso no le va a devolver la generación y la capacidad de empleo a los acapulqueños si no hacemos algo realmente relevante. Sí, sí, no, y lo tienen que hacer. Dos cosas, una casi en lo inmediato, Enrique, hay espacio para una reasignación del presupuesto, el día 15 tendría que estar listo, más allá de fideicomiso sí o no. Xochitl Gálvez ha planteado la posibilidad de reasignar 50,000 millones a través de una ley de emergencias, en fin, hay espacio para una reasignación de presupuesto. Y la otra, pues también hay espacio para pensar en un Acapulco, quizá no para regresarlo a sus niveles de esplendor, pero sí darle una oportunidad de no ser una ciudad devastada y en manos del crimen organizado. Enrique. La primera, sí hay espacios, porque la recuperación de Acapulco no va a ser todo nada más tema de este año, ¿verdad? Sino también tiene con el presupuesto el año que entra. Entonces yo creo que sí estamos en un momento oportuno de utilizar todavía recursos de este año para la emergencia, pero sobre todo empezar a asignar recursos para los años que vienen. Entonces, en ese sentido, pues Acapulco se volvió una prioridad. Así es el gobierno, y hay que estar listos, y este gobierno, para variar, no está listo. Tú tienes una prioridad y de repente pasan cosas y vienen coyunturas, pues hay que cambiar. Lo de Acapulco es muy grave. Es la plaza más importante del estado de Guerrero, el segundo más pobre del país, un estado, a mi juicio, tomado por el crimen organizado. Es más, parece, de lo que me cuentan algunas personas, lo más ordenadito parece que ya lo trae el crimen organizado. A mí me parece que las crisis son oportunidades y sí deberíamos de replantearnos cómo reconstruir Acapulco, pero sí para volverlo a detonar como un destino internacional. Tiene un aeropuerto de primer nivel, que finalmente, pues ahora que le den su retocadita, está en buenas condiciones. Tienes tienes carreteras estupendas para llegar. Lo que no tienes es la infraestructura hotelera, de restaurantes y de muchas cosas para poder atender a la gente. Yo creo que tenemos que tirarle a eso, Leonardo, porque Acapulco o lo reconvertimos o se nos deteriora para siempre. Y la seguridad, el orden público y la gobernabilidad, mucha gente deja de ir a Acapulco, por eso ya un día sí y un día también te bloquean la autopista, o ya la garantía mínima que te debe ofrecer un gobierno, que no te extorsionen, en fin, las cosas elementales las tendrá que proveer el gobierno en turno, de tal manera que, bueno, pues pueda florecer sobre nuevas bases Acapulco. ¿Algún apunte más, mi querido Enrique? Pues sí, la otra que también he oído con preocupación, que el nivel de solidaridad de los mexicanos con respecto a este incidente del tema de Acapulco pareciera ser menor que la de otros incidentes que hemos vivido. Traemos algo los mexicanos que aparentemente ha bajado, y eso no puede bajar. Quizá este temor de que sí va a llegar la ayuda, quizá el temor de que si el gobierno le está aprovechando para pararse el cuello, en fin, no puede haber dudas de eso, y creo que tenemos que ser solidarios en una tragedia, quizá la tragedia de la naturaleza más grave que hemos tenido en los últimos años. Así estamos. Miguel Enrique, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo, que estés muy bien. Saludos al auditorio. Bueno, y vamos ahora a nuestra sección Comexi. Nos enlazamos con el embajador Ventura. Él, usted lo sabe, además de miembro de Comexi, calidad de la que nos acompaña el día de hoy, es consejero de Albert Stone Bridge Group y también es Associate Fellow del prestigiadísima Chatham House. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto estar contigo y el auditorio.
Oye, pues el mapa muy complicado, la reacción de Israel defendiendo, pues en este caso, lo que ellos dicen o planteando su legítima defensa, ahora un bombardeo, un campo de refugiados, muchos muertos y una reacción internacional cada vez más complicada. El asunto rebota en las políticas nacionales, ya vimos ayer interpelado a Blinken en los Estados Unidos y repercute también en el plano multilateral, la renuncia de un funcionario de Naciones Unidas diciendo, a ver, aquí tenemos una hipocresía enorme porque estamos viendo un genocidio de manual en la Franja de Gaza, poniendo en cuestión pues la forma en que Israel ha respondido al atentado. Te ruego que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país, embajador Ventura, tu lectura, ¿cómo están las cosas? Pues mira, efectivamente llevamos casi un mes de altísimas tensiones en lo que es quizás el polvorín más emblemático de las relaciones internacionales del siglo XX, detonado pues por los ataques terroristas de Hamás, más de 1,400 muertos civiles en su gran mayoría, todavía hay más de 250 rehenes de diversas nacionalidades. Y Dos pues, mexicanos, ¿no? incluyendo 2 mexicanos, por supuesto. Pues en este mundo de polarizado y de contradicciones, donde hoy se reúnen en Londres para hablar sobre la inteligencia artificial y el secretario general de la ONU está convocando una cumbre sobre el futuro para el año que entra, y donde estamos arrastrados en el mundo hacia el siglo XX, donde pues los conflictos no resueltos regresan por más de que hayan pasado a un segundo plano, en este caso el tema de la convivencia entre Israel y Palestina, y pues el ataque, el bombardeo aéreo, parece que hubo un segundo en el mismo lugar en el curso de la noche, en lo que es pues el principal campamento de refugiados en el norte de Gaza, que no es realmente un campamento nuevo, es un asentamiento donde las agencias de la ONU tienen registradas a más de 100,000 habitantes. Es una especie de centro urbanizado donde pues se ubican toda una serie de túneles que ha construido Hamás en los últimos años para facilitar su operación. Pues ha detonado este oprobio y rechazo internacional, donde realmente pues la comunidad internacional no tiene mucha capacidad de incidencia. Ayer estuvo Blinken en el Senado junto con el secretario de Defensa, regresa a la región el viernes, si no me equivoco, a Israel y a otras capitales del mundo árabe, y donde pues más allá del sentir de la comunidad internacional, Estados Unidos es realmente el único actor internacional que puede incidir en lo que siga hacia adelante, tanto en cuanto a la moderación de las operaciones que están en curso, como pues para marcar el camino a una solución más perdurable que se antoja muy lejana en este momento. Ayer Blinken dijo, no podemos en estos momentos condenar o pedirle a él que frene su ofensiva, pues se está convirtiendo ya en un asunto, como decía, que en el plano nacional hay, de los planos nacionales, porque en muchos países está ocurriendo, un incremento del antisemitismo o un debate si realmente hay un sesgo en favor de Israel en el plano, digamos, europeo. Está Turquía, que ha discrepado y ha apoyado a Hamás, el resto de los europeos siguen considerándolo una organización terrorista. Pero ¿amenaza esto, Julián, con paralizar el sistema multilateral? Pues es un riesgo, es una manifestación de la parálisis que ya se ha estado consolidando, sobre todo a partir de la invasión rusa de Ucrania, donde Rusia vetó cualquier acción por parte del Consejo de Seguridad. No hay un consenso entre los miembros permanentes del Consejo, pues por obvias razones, en el caso de Ucrania, al ser Rusia el país invasor. En este caso, pues Israel es un aliado estratégico de Estados Unidos con intereses muy concretos en la zona, pero donde también pues hay la otra cara de la moneda, donde un llamado sur global que pues Estados Unidos busca tener más en cuenta para pues mantener su legitimidad en el plano internacional frente a otros actores emergentes, como es el caso de China. Entonces sí, la organización está paralizada. En cuanto a vaso
o mecanismo de acción política, pero al mismo tiempo, pues es el organismo indispensable para canalizar toda una serie de asistencia humanitaria por parte de las agencias que están ahí en el terreno, también en su eventual participación en una solución temporal o definitiva al conflicto. Todos criticamos a la ONU, pero todos también le encargamos una serie de tareas. Entonces las tensiones están muy altas. Esta renuncia de ayer del jefe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Nueva York, los llamados de agencias, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Agencia de Refugiados, donde hay casi un centenar de personal de la ONU que ha perdido la vida a lo largo de las últimas semanas, donde pues sube el volumen de los llamados hacia por lo menos una pausa humanitaria, el establecimiento de corredores humanitarios. Hoy puede haber una apertura parcial de la frontera, del único cruce que no controla Israel en la frontera entre Gaza y Egipto, para mover a pues aproximadamente 80 heridos palestinos, sacar a medio centenar de nacionales extranjeros y cooperantes, pero ese flujo es a todas luces insuficiente. Y todo esto se está dando en un terreno donde es muy difícil distinguir entre la zona de guerra y una zona que es densamente poblada y que solo son 40 kilómetros, tiene 40 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de este a oeste. Entonces sí es un reto para el sistema multilateral donde no se ve una solución en el corto plazo. Embajador, te retengo un minuto más. América Latina y su reacción. Bolivia rompe relaciones con Israel. Boric hace un llamado a Netanyahu, es decir, a ver, tenemos que observar aquí el derecho internacional, y Colombia llama a su embajador. México no ha dicho hasta ahora nada. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la posición latinoamericana respecto a este conflicto? ¿Ayuda, no ayuda? En fin, ¿cómo ves las cosas? No creo que sea un actor central. Chile también anunció el retiro de su embajador, el llamado a consultas de su embajador. También el presidente Boric, al justificar la decisión, que por cierto fue respaldada por las diferentes fuerzas políticas chilenas, hizo énfasis en la congruencia que ha tenido en sus críticas a la situación, la posición que asumió Chile frente a la invasión rusa de Ucrania. El presidente Lula hizo algunas declaraciones también calificando lo que está pasando en el terreno como genocidio. Hoy dejó la presidencia del Consejo de Seguridad. Brasil sí ha tenido un papel protagónico porque presidió el Consejo de Seguridad durante el último mes. El canciller Vieira pasó prácticamente las últimas 2 o 3 semanas acampado en Nueva York, haciendo diversas consultas, buscando que se alcanzara el consenso primero en el Consejo de Seguridad y luego muy activo en la zona. Brasil quizás es el único país que está mandando ayuda humanitaria significativa a la zona, tiene una presencia importante. El rompimiento de relaciones por parte de Bolivia obedece a otros factores. Yo creo que no es algo determinante. Efectivamente, México intervino ayer en el Consejo de Seguridad, destacó varios puntos, condenó los actos terroristas de Hamás, llamó a un cese al fuego, respaldó al secretario general, que siempre está en una situación difícil entre ser más secretario que general o más general que secretario, la crisis existencial siempre de todos los que ocupan ese puesto administrativo en muchos sentidos en Naciones Unidas, pero no se ha pronunciado en el mismo sentido que los otros países latinoamericanos. Yo creo que ahí más allá de lo que México haga, hay que tener en cuenta que el interés nacional directo, un interés nacional directo de México está en juego al tener a 2 nacionales mexicanos entre el grupo de rehenes. Ya se ha informado que hay gestiones discretas con diversos actores sobre ese tema. Uno de los objetivos centrales no solo de la política exterior mexicana, sino de cualquier política exterior, es la protección de los nacionales en el exterior. Entonces, así como observador externo, pues no vería una decisión en el sentido de retirar a un embajador como una que abonaría a nuestra capacidad de acción en el terreno cuando tenemos mexicanos como rehenes Hamás. Vamos a ver qué sucede
las próximas horas. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos a los bombardeos de ayer en la noche y qué pasa durante el viaje de Blinken a la zona donde, pues insisto, es el único actor que realmente tiene capacidad? Muy bien, pues embajador Ventura, como siempre, muy agradecidos contigo, te mando un gran abrazo. Gracias a ti, Leonardo, buenas noches. Hoy, para fortuna nuestra, el embajador Julián Ventura, bueno, pues haciendo una lectura de la situación que predomina en aquella parte del mundo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. 36 nuevos postes con 144 cámaras de vigilancia. El municipio de Tlalnepantla suma más de 2.785 instaladas alrededor de su territorio, cuyo objetivo es el de robustecer la infraestructura de seguridad y blindar los puntos de mayor incidencia delictiva. Durante octubre se realizaron 60 operativos, 3.070 dispositivos de seguridad, fueron detenidas 42 personas por delitos de alto impacto, se cumplimentaron 100 órdenes de cateo, 8 operativos de alcoholímetro y se logró la recuperación de 17 vehículos. Además, aseguraron 3 inmuebles, 16 motocicletas, 7 armas de fuego, 8 armas blancas, 55 envoltorios de cocaína, 72 envoltorios de marihuana y 17 envoltorios de cristal. En acciones de prevención del delito se llevaron a cabo 110 operativos con perspectiva de género, 3 operativos mochila en diferentes escuelas, 147 medidas de protección para asegurar a las mujeres, 36 pláticas de prevención del delito, 42 personas localizadas a través de la Subdirección de Prevención, las cuales fueron reintegradas a su núcleo familiar. Durante la presentación de resultados en materia de seguridad que la administración a su cargo obtuvo durante el mes de octubre, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado se comprometió a continuar reforzando esta área conjuntamente con todas las fuerzas de seguridad federales, estatales, la Fiscalía y las fuerzas municipales, quienes dijo realizan un trabajo de investigación y operación porque se trata de uno de los rubros más sensibles donde no se descansará, dijo, hasta reducir los índices de violencia y delincuenciales, que es una de las demandas más sensibles y que más afecta a la sociedad. Puntualizó que cada poste cuenta con 4 cámaras de gran tecnología con un rango de 360 grados. Con motivo del operativo de seguridad por Día de Muertos, Tony Rodríguez mencionó que los 17 camposantos de Tlalnepantla estarán resguardados por los 3 órdenes de gobierno a fin de brindar tranquilidad a los visitantes este 1 y 2 de noviembre. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que en los últimos días me he encontrado con 2 testimonios sobrecogedores. Uno ya se lo platicaba hace algunos días, el general Cienfuegos, como un hombre que llega a Los Ángeles, de pronto se encuentra con que la burocracia de un país, en este caso los Estados Unidos, le cambia la vida, lo encarcelan y después le dicen, ¿sabe qué? Se regresa usted a su país, no tenemos nada contra usted. Y leí un texto de Alejandra Cuevas. El título es El Verdugo, una mujer que tenía una vida normal hasta que de pronto la desgracia cayó sobre ella y estuvo más de 530 días en prisión. Después le dijeron, señora, es usted libre, pero también le fastidiaron la vida, por lo menos en un año que estuvo en prisión. Yo le agradezco mucho a Alejandra, quien tuvo que salir de nuestro país por las razones que a continuación le va a contar, que converse con nosotros. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Aquí estoy lista para lo que me quieras preguntar. Oye, pues preguntarte, escribir, tú, por supuesto tu historia la conocimos y nos indignó a muchísimos, la has compilado en este libro, El Verdugo, en el que recuerdas todo tu purgatorio. Déjame empezar preguntándote, ¿escribirla te ayudó a aliviar tu propia alma, a exorcizar algunos demonios o a ordenar precisamente lo que te ocurrió? ¿Para qué sirve escribir esta tragedia, Alejandra? Pues mira, yo creo que es importantísimo porque es una catarsis en la cual te vuelves a manifestar de todo lo que viviste. Y por otro lado, pues se sabe qué pasó, porque yo desde que llego empiezo a ver, alguien tiene que hablar de esto, y empiezo a escribir y hago un como diario, día 1, día 2, lo que me va pasando. Y cada que llegaban mis hijos de visita, les daba yo los cuadernos escritos, y me traían uno nuevo. Y así, cuando salgo, pues me encuentro con, creo que son 33 o 34 cuadernos, y digo, bueno, pues algo se tiene que hacer con esto. Y de ahí empiezo a escribirlo. Definitivamente, Leonardo, te puedo decir que fue una maravilla, porque no nada más es la historia personal mía. No se trata de una historia en la que yo voy a contar lo que me pasó a mí, sino se trata de que se sepa que no hay Estado de Derecho,
que hubo una violación absoluta de los derechos humanos y que el poder absoluto de Gertz Manero fue terrible. Eso es lo que hago en el libro. Por supuesto. Recuérdale, por supuesto, al auditorio que nos escucha y ve en todo el país, Alejandra, ¿qué es lo que ocurre? Tu madre era pareja durante muchísimos años del hermano de Gertz Manero, él tiene pues un deterioro y finalmente, bueno, pues hay ahí un asunto que te ruego que le recuerdes al auditorio porque eso no hay que olvidar. Pues sí, mira, mi mamá fue pareja del hermano de Alejandro durante más de 60 años. Se conocieron cuando eran jóvenes, en un principio no vivieron juntos porque pues nosotros éramos pequeños y mi mamá, el qué dirán en esas épocas, ya sabes, hasta que decidieron vivir juntos, pero fueron pareja muchísimos años. De repente Federico a los 84 años, pues digo, es un hombre ya, no, tenía 82 él en ese momento, 82 años, se enferma y mi mamá le habla a Alejandro y le dice, oye, tu hermano está enfermo, ¿qué hacemos? Alejandro llega, lo ve y dice, no te preocupes, yo voy a mandarte los doctores porque él no quiere ir al hospital. Aquí lo cuidamos. Y así estuvo 5 días. Total, al 6º día se aparece Alejandro con toda la plana mayor de policías, con abogados diciendo que mi mamá, mi hermana y yo lo queremos matar. Se lo lleva por la fuerza a un hospital privado y un mes después Federico muere. ¿Y por qué no? Somos culpables, mi mamá, mi hermana y yo. Alejandro trata de hacer todo esto diciendo la culpabilidad, todos se lo rechazan los jueces porque le dicen, oiga, esto es una locura, ¿cómo van a ser culpables? ¿De qué son culpables? Que no lo atendieron, pero total, todo se le cae. Pero no se contaba con que se vuelve fiscal general de la República. Se vuelve fiscal general de la República y entonces agarra a todos sus títeres, que son desde Claudia Sheinbaum hasta Ernestina Godoy, a Ceballos Orozco, que fue el magistrado que me niega la apelación, la jueza del 67, a todos ellos, y les dice, a la mamá no la podemos agarrar porque tiene en ese momento, bueno, mi mamá ya tenía 93 años, 94 años, a mi mamá no, pero ¿por qué no agarramos a la hija? ¿Y por qué no me agarran a mí? Y ahí me meten 528 días. Y a ti te detienes, iban en tu coche y de pronto la Fiscalía de la Capital, digo, esto hay que recordarlo, quizá tú no lo mencionas mucho en el libro con nombres y apellidos, pero Gertz Manero lo dijo en el momento más álgido de la polémica, dice, quien aterrizó todo esto fue la Fiscalía Capitalina, te detienen y te dicen que tu coche está robado, o sea, una artimaña de ese tipo, Alejandra. así es, me dicen, tu coche está robado, vamos a la delegación. Mi hijo, el más joven, se pone violento y dice, no, ¿cómo? Y le dije, mira, tranquilo, quieren el coche, vamos a ver los papeles. Yo todavía ni por acá se me ocurre. Y en lugar de irnos a la izquierda, que era la delegación, se siguen derecho y me dicen, vamos a Santa Marta. ¿Pero qué es Santa Marta? La cárcel de mujeres. Oiga, ¿pero por qué la cárcel? Usted sabe qué hizo. Y total, sin explicación, sin haberme enseñado un documento, sin haberme hecho nada, me llevan a Santa Marta. Así como estas. Y obviamente, pues todos estuvieron de acuerdo. Desde la jueza del 67, que a los 2 días me dicta auto de formal prisión, sin haber visto absolutamente nada, porque no había ninguna prueba, ¿no? Luego viene la apelación y Ceballos Orozco dice, totalmente cierto, lo que dijo la Fiscalía, Ernestina Godoy, todo está perfecto. La señora se queda. Y así empieza el calvario. Y si no ha sido por mis hijos y personas como ustedes, todos los periodistas valientes que creyeron la palabra de mis hijos, seguiría yo ahí. Definitivamente. Oye, lo primero que salta a la vista es ¿de qué se le puede acusar a la hija, en este caso, digamos, de la pareja, de la persona que falleció, que es lamentable, pero hay certificados médicos de su deterioro, etcétera? Pero ¿cuál se supone que fue el delito que cometieron? ¿O es un tema, déjame preguntártelo para aclarar de una vez el asunto, de herencias? Entiendo que el heredero universal de Federico era el hoy fiscal general de la República, Alejandra. Así es, así es. Mira, se me acusa de ser garante accesoria. Eso es. Garante accesorio. ¿Sabes qué? Cuando me voy a la Suprema Corte, tengo 11 votos a 0 a mi favor. Dicen, pero es que ese delito no existe. O sea, no nada más, no se comete, sino que no existe en el código.
Tú Pero tú date entendías, digo, en el momento que te detienen y con las artimañas estas que nos has narrado, tú empiezas a tener claro algo, dices, bueno, aquí de qué me están acusando. Es que nunca hay tal claridad, porque cada que mis hijos meten alguna cosa o los abogados meten, aparece otra, claro, porque aparecen las órdenes de Alejandro manejando a sus títeres. ¿Ya me entiendes? Y también en el libro lo explico, la traición familiar, porque mi hermana también estaba metida en el supuesto asesinato de Federico y mi hermana desaparece. ¿Pero por qué desaparece de la acusación? Porque ella es la suegra del que acaba de ser gobernador del Estado de México, de Alfredo del Mazo. Y lo que saca esa colación es que efectivamente mi mamá, al verse presionada de que yo estoy en la cárcel, Alejandro les pide a mis hijos que mi mamá haga una carta renunciando a la pensión que el muerto, su marido, le había dejado. Mi mamá, por supuesto, dice yo firmo lo que sea y que me des los muebles que estaban en la casa, que también en el testamento estaba. Porque toda la fortuna, porque era fortuna, se le deja a Alejandro. A mi mamá únicamente le dejan la pensión, los muebles que que tenían, que habían juntado en 60 años de vivir, o sea, todos los muebles de la casa y un dinero que había mancomunado mi mamá con Federico. Mancomunado. O sea, no era una cuenta de Federico que mi mamá firmó y dijo, ya saqué el dinero, ¿ok? Todo se les pide a mis hijos, mis hijos se lo dicen a mi mamá y mi mamá dice, tenemos que hacerlo. Oye, cualquier pues de lo familiar, diría, después de 60 años de convivencia, pues hay un patrimonio conjunto, hay muebles, hay apego, y además privar a una mujer, que todavía es más grave de todo eso, resulta absolutamente increíble. Pero va avanzando el asunto, a mí me parece tétrico, yo esto no lo recordaba y en tu libro lo leí. Tú le pides ayuda a Alfonso Jiménez O'Farrill y te presionan directamente al abogado, Alejandra. Mira, Alfonso Jiménez O'Farrill es un gran abogado y durante 5 años me defiende. Y me defiende de veras con garras y colmillos. Porque durante los 5 primeros años que sucede la muerte de Federico, o sea, Federico muere en el 15. Del 15 al 20, Alfonso me defiende como tú no tienes idea. Y de repente, en agosto, en septiembre, me llama y me dice, oye, yo ya no puedo llevarte la defensa porque estos 5 años me han presionado como tú no tienes idea. Me mandaron al SAT, me mandaron a amenazar y todo lo he resuelto y he seguido peleando. Pero ahora se metieron con mi familia. Digo, ¿pero cómo con tu familia? Amenazaron a mi familia. Y con mi familia, Alejandra, ya no puedo. No puedo. Entonces le digo, bueno, no puedo, ya no puedo defenderte. Lo entiendo perfectamente, pero jamás pensé que ya estaba una orden de aprehensión en mi contra, ¿no? Ya. O sea, si te están diciendo no te puedo defender, bueno, pues digo, no se puede hacer nada. Busqué un abogado nuevo y yo venía de ver al abogado nuevo cuando me agarran. Ahí tienen las instituciones de la capital una segunda oportunidad de reivindicarse y no lo hacen porque declaran el auto de formal prisión como si hubieses cometido, yo no sé, un atentado terrorista o algo gravísimo, Alejandra. Dicen, la señora tiene que estar en prisión porque el delito, el riesgo de que se vaya es enorme. Así es, así es. Entonces tiene que quedar ahí y entonces empieza a saber que hay agua 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. A la mitad del COVID. Eso fue octubre del 20. Recordarás que fue cuando toda la gente se empezó a encerrar y empezó a hacer una locura y el gel y todo. La primera visita mis hijos llegaron con un frasco de gel porque yo les dije que no había agua. No, el gel está prohibido. ¿Pero cómo va a estar prohibido el gel? Sí, porque parece que se lo toman y se mueren. Ah, caray. Entonces tú imagínate con COVID, sin poderte lavar las manos y sin tener agua. Ya. No. Un absoluto calvario, pero encontraste también, eso también es admirable, este elemento de resiliencia, hasta gimnasia, clases de gimnasio organizaste, Alejandra. Pues es que mira, yo creo que por eso el libro es importante, porque es un testimonio de resistencia y de lucha. La resistencia fue de mi parte, pero la lucha que hicieron mis hijos, o sea, si alguna vez tú sentiste que no hay justicia y que no se puede lograr nada, bueno, justicia te voy a decir, porque yo no salí por la justicia. Yo no salí que dijéramos, bueno, se recapacitó y salí por la justicia.
Salí por lo mediático que se volvió todo esto. No tuvieron más remedio y ahora me lo contarás, pero es interesante ver cómo aún en las peores circunstancias, que siguen siendo malas, porque te has tenido que exiliar de este país, dada la fragilidad que ha mostrado la justicia para proteger a una persona como es tu caso, pero cuéntale al auditorio, además de tu propia experiencia en prisión, para tu familia, lo cuentas tú, para tus hijos es un auténtico calvario todo ese tiempo y se la rifaron por su madre. No esperabas menos, imagino, pero es toda una experiencia vital y familiar. Mira, por supuesto que dices, es que mis hijos son lo máximo. Cuando un amigo me fue a ver a la cárcel, me dijo, es que tú no sabes lo que está pasando. Pues, ¿cómo voy a saber si no hay celulares, si no hay televisiones? Bueno, hay una que otra televisión la que tiene oportunidad de tener televisión, pero con cadena abierta. No hay nada de internet y al principio mis hijos fueron puro internet. Luego ya entraron las cadenas y todo eso, pero de momento era puro internet. Entonces me dice este amigo, tú no sabes lo que están haciendo tus hijos. Y le dije, oye, pero por supuesto, si mis hijos son maravillosos, ¿cómo no lo iban a hacer? Y me dijo, bueno, maravillosos, pero no extraordinarios. Estos 3 muchachos son extraordinarios. No han parado un día de hacer manifestaciones, de tirarse en la calle. Mi hija se tiraba en Reforma, imagínate. Claro, el tráfico, los coches de modo que la mataran. Entonces se tiraba con banderines, con fotografías mías. Hicieron manifestaciones con veladoras, hicieron mantras afuera de la Suprema Corte. Ya no sabían qué hacer. La mano de Dios. Oye, yo que celebro que hayas escrito el libro, lamentablemente nos va a sonar la campana. Hay que recordar estas cosas y hay que recordar nombres, apellidos y responsabilidades de una estructura institucional que tuvo más de 500 días a una mujer inocente en la cárcel por una venganza. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Un placer y que tengan bonita noche. Gracias, Alejandra Cuevas, autora del libro El Verdugo, Gracias. el delito que inventó el fiscal general de la República para cobrar una venganza personal. Esta noche conversando con usted. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.